Buenas tardes, compañeros, maestra. Nosotros vamos a hablar del tema lo que es el desempleo como principal factor de la inestabilidad económica en El Salvador, en el cantón Aguasarca, municipio de Ocicala, departamento de Morazán. Daremos a conocer los diferentes factores que llevan a que se dé el desempleo en el mundo, debido a que no solo es una problemática que afecta el país o afecta nacionalmente, sino que esto también es una problemática que afecta mundialmente. Este fenómeno se ha dado a mediados del siglo XX y ha ido en aumento, y la sociedad determina las incidencias de sus diferentes causas que lo originan y por qué también se da esto en todo el mundo. El desempleo es un factor que afecta la economía de un país de diferentes formas. El desempleo, también conocido como paro, es la situación en la que se encuentran las personas que, teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar, no ocupan ni pueden conseguir ningún puesto laboral debido a la situación que se está viviendo, ya sea en el país o internacionalmente. La economía es la más afectada, pues porque sabemos que si no hay trabajo, pues tampoco hay productividad. Esto es debido a que no cuenta con ingresos, se convierte en una persona de baja calidad de vida. El mundo global ahora en día sabemos que exige mucho lo que es que uno tenga como un grado académico mayor. Entonces las empresas cada vez exigen un grado mayor de estudios para poder laborar en ella. Sin embargo, el salario no es adecuado para la sustentación de una familia debido a todas las necesidades que ésta tiene, y como podemos mencionar, las más altas necesidades que se tienen son salud, vivienda, educación y alimentación. Estas son como las más básicas y las más importantes. El Salvador es uno de los países con más alto grado de desempleo, y algo que lo determina: cuanto más alto sea el porcentaje sobre salarios que paga el empresario, menor será la generación de empleo formal, afectando especialmente a los jóvenes desocupados y distorsionando la economía al premiar la informalidad. En nuestro trabajo, el problema en sí, o como título descriptivo del proyecto, el desempleo como principal factor de la inestabilidad económica en El Salvador, en el cantón Aguasarca, municipio de Ocicala, departamento de Morazán. En nuestro planteamiento del problema es que el desempleo es uno de los factores que determinan la economía de un país, es decir, la estabilidad o inestabilidad de un país. La economía de un país, es decir, la estabilidad o inestabilidad de un país, se mide por el grado de crecimiento económico que éste pueda presentar. En nuestro enunciado de problema tenemos: ¿es el desempleo uno de los factores de la economía familiar de El Salvador en el departamento de Morazán, municipio de Ocicala? En contexto podemos decir que no, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo principal como grupo fue que el desempleo como principal factor de la inestabilidad económica lo estamos enfocando en lo que es el cantón Aguasarca del municipio de Ocicala. Licenciada, yo le puedo hablar acerca de lo que es la problemática investigada, que consiste en el análisis del tema el desempleo como principal factor de inestabilidad económica en El Salvador, en el departamento de Morazán, municipio de Ocicala, cantón Aguasarca. La importancia de realizar este estudio se justifica en las bases que consideramos, que son las siguientes. El Salvador es un país de tercer mundo. Debido a esto, es dependiente de países subdesarrollados. Su economía se ve seriamente afectada por considerarse un país consumista y dependiente de remesas familiares. Muchos son los elementos que conllevan a que un país no pueda crecer económicamente. Puede influir el Producto Interno Bruto. Su capacidad de solventar las necesidades familiares se ve afectada, ya que cuenta con un salario mínimo que es el más bajo de todo Centroamérica. Esto significa que no puede subsidiar, no puede suplir las necesidades que una familia promedio necesita, sobre todo con la alza de los productos y todas las necesidades que conlleva una familia, como lo es la vivienda, el vestuario, la alimentación, la salud y la educación, se ven afectadas por esto. También
El desempleo es un factor que afecta de muchas formas. Debido al alto índice de desempleo, los estudiantes egresados o graduados de una universidad no pueden trabajar en el área que debieran con sus estudios, no pueden obtener un trabajo en el que se puedan desenvolver en lo que han estudiado porque no hay oportunidades. El anhelo de encontrar un trabajo y una mejor calidad de vida se ve afectada, ya que no pueden lograrlo. También mencionar que este estudio es de gran importancia, ya que conociendo la problemática se puede hacer un análisis de las causas y las consecuencias que conlleva el desempleo en nuestro país y sobre todo en Morazán, en el municipio de Ocicala, específicamente en el cantón Aguasarca. Compañeros, les seguiré hablando de lo que son las delimitaciones de nuestra investigación. Una de las delimitaciones es el lugar o espacio, ya que la investigación se ha realizado en el municipio de Ocicala, específicamente en el cantón Aguasarca. El tiempo es otra de las delimitaciones porque se investigará entre el periodo del 2009 y 2017. Las teorías que manejamos son que el desempleo es una problemática de alto grado de crecimiento en todo el mundo y específicamente en el lugar que estamos investigando. Se ha aumentado en diferentes formas el desempleo. Al cierre del año pasado, la tasa de desempleo se ubicó en el 7% y al analizar los rangos de la edad, la tasa sube hasta el 14% entre los jóvenes de 14 y 24 años. ¿Por qué? Entre 14 y 24 años, porque en nuestro país, tomándolo específicamente en nuestro país, los jóvenes desde una muy temprana edad comienzan a trabajar por los diferentes factores, ya que a veces los papás o las mamás no encuentran un trabajo fijo, trabajan en quehaceres domésticos o en agricultura. Los hijos comienzan a ayudarles tempranamente para poder subsidiar todas las necesidades del hogar. De la encuesta de los hogares de propósitos múltiples del 2016 del Ministerio de Economía, la tasa de desempleo, que expresa la proporción de la población económica activa que existe en el sistema económico, es en un periodo determinado. No logra absorber en el 2016 fue del 7%. Bueno, los objetivos de nuestra investigación tenemos como objetivo general identificar los principales factores de desempleo que influyen en la inestabilidad económica del departamento de Morazán en el municipio de Ocicala, en el cantón Aguasarca. Los objetivos específicos. Como número 1 tenemos determinar las causas que conllevan al incremento de desempleo. Queremos dar a conocer En el número 2 queremos dar a conocer las posibles soluciones para mejorar la estabilidad económica del lugar. Gracias. Buenas tardes, compañeros, licenciada. Yo les voy a hablar sobre las diferentes variables de nuestra investigación, la fundamentación teórica y algunos tipos de desempleo. En las variables de nuestra investigación encontramos que el desempleo pues es el principal factor de esta comunidad, ya que lo que afectan son el transporte y el acceso a la educación. Entonces eso lleva a que las familias se vean mucho más afectadas porque no pueden crecer económicamente, tienen una falta de experiencia, los jóvenes están sin oportunidades de una educación porque pues los hace de que la falta de transporte que hay en el lugar hace que los jóvenes no puedan tener una oportunidad mayor. Tampoco hay oportunidad laboral para jóvenes ya que están sin experiencia y en la mayoría de los empleos nos piden que tengamos experiencia por lo menos de ya universitarios, un grado mucho mayor. La condición de vida de los habitantes pues es inadecuada o viven en una pobreza extrema. De la fundamentación teórica vamos a hablar un poco sobre el término del desempleo, ya que este alude a la falta de trabajo.
Un desempleado es aquel que está sujeto, que forma parte, es un sujeto que forma parte de la población activa, que se encuentra en edad de trabajar y que busca un empleo pero no lo consigue. En aquel tiempo se dice que la persona que no trabajaba se la tenía por holgazana o vagabunda. El descubrimiento del desempleo tuvo lugar a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Se formaron comisiones gubernamentales especiales para poder estudiarlos y resolverlos, ya que el desempleo se había convertido prácticamente en una pandemia. La conciencia de este problema aumentó drásticamente, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Esta contienda había eliminado el desempleo, pero a principios de los años 20 el mundo occidental experimentó una recesión tras otra, lo que culminó en la Gran Depresión, que desde 1929 zarandeó las economías industrializadas del mundo entero. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países tuvieron un nuevo auge económico y el desempleo disminuyó ostensiblemente. El mercado laboral sufrió otro descalabro como consecuencia de la crisis petrolera de los años 70 y la ola de informatización con su secuela de despidos. El desempleo ha comenzado a propagarse inmisericordiamente, incluso entre el personal administrativo que en el pasado se consideraba seguro. Existen 3 tipos fundamentales de desempleo. Les voy a hablar sobre 3, mi compañero les va a hablar sobre las otras. Está el desempleo estructural, el cíclico y el friccional. El desempleo estructural corresponde técnicamente a un desajuste entre oferta y demanda de mano de obra de los trabajadores. Además, no depende del tiempo, sino de la capacidad de absorción de fuerza de trabajo que tiene el capital constante, cuya acumulación promueve un aumento de la productividad de la fuerza de trabajo y contradictoriamente promueve un mayor desempleo estructural. En esta clase de desempleo, la característica de la oferta suele ser distinta a la característica de la demanda, lo que hace probable que un porcentaje de la población no pueda encontrar empleo de manera sostenida. El desempleo cíclico depende del ciclo económico por el que atraviesa la economía de un país en un momento dado. El desempleo cíclico aumenta cuando existe una caída en la actividad económica de un país, en épocas en las cuales las empresas reducen sus ventas e inversión. Reduce también la demanda de trabajo, por lo que algunas personas son despedidas de sus puestos de trabajo, mientras que otras no logran encontrar un nuevo puesto. Se espera que este tipo de desempleo se reduzca a medida que la actividad económica empiece a reactivarse. Un ejemplo del desempleo cíclico es prácticamente lo que se está viviendo en El Salvador, que debido a la pandemia del coronavirus, muchas de las empresas han tenido que reducir a sus empleados porque no están teniendo sus mismos ingresos, sino que el ingreso y la inversión ha reducido mucho y eso los ha llevado a despedir a sus empleados o suspenderles el salario. El desempleo friccional es un desempleo voluntario que dura el tiempo entre que un trabajador deja un empleo y encuentra otro. Es decir, el empleado ha decidido dejar de trabajar, ya sea por estudio o porque ya encontró un nuevo trabajo y está dejando el que tiene actualmente, o ya sea para descansar. Eso depende del empleado, por eso se dice que es de una forma voluntaria, ya que depende del trabajador. Si deja su trabajo actual por otro trabajo, si lo está dejando por que se va a dedicar solamente a estudiar y luego va a retornar, o simplemente porque ha decidido darse una pausa en ese sentido. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, compañeros y respetable licenciada. Este día también me tocó hablar lo que es acerca del desempleo. Yo les voy a hablar acerca de otros tipos de desempleo que existen también. Tenemos el desempleo estacional. Por una parte, el desempleo estacional es aquel que varía
con las estaciones del año debido a las fluctuaciones estacionales en la oferta y en la demanda del trabajo. Se habla de desempleo estacional, por otra parte, para referirse al que se produce por la demanda fluctuante que existe en ciertas actividades, como lo que es la agricultura, etc. También existe otro tipo de desempleo como es lo que es el desempleo de larga duración. Se considera parado de larga duración a la persona inscrita como demandante de empleo, de forma ininterrumpida durante un periodo superior a los 6 meses. El desempleo de larga duración provoca un efecto negativo sobre la capacidad que tiene en el mercado de su trabajo. El modelo clásico para restablecer el pleno empleo de forma automática. Otro tipo de desempleo que es el desempleo abierto. Dice que son personas que no trabajan durante la semana de referencia. Buscaron activamente un empleo, es decir, realizaron acciones concretas para obtener un empleo y estaban disponibles para trabajar de inmediato. Esos son los 3 requisitos para estar desocupado, abierto: no tener trabajo, buscar activamente trabajo, estar disponible y dispuesto a trabajar. También tenemos otro tipo de desempleo que es el desempleo de iniciadores. Dice que estas son personas que no trabajan durante semanas de referencia. No buscaron activamente un empleo porque anterioridad habían conseguido una posibilidad de trabajo y se encuentran esperando noticias de potencial empleador o cliente y están disponibles para comenzar a trabajar. También les voy a hablar un poco de lo que son las variables dependientes en el cantón de Aguasarca, municipio de Ocicala, departamento de Morazán. Dice que la presencia de un elevado desempleo es un problema tanto económico como social. Como prueba económica te podemos decir que es un despilfarro de recursos, como prueba social es una fuente de enorme sufrimiento, ya que los trabajadores desempleados tienen que vivir con una renta menor o totalmente sin ella. Durante los periodos de elevado desempleo, las dificultades económicas también afectan a sus emociones y a la vida familiar, ya que esto trae muchas consecuencias en lo que es la economía doméstica. También les voy a hablar de lo que son las variables independientes del mismo cantón, lo que es Cantón Aguasarca, municipio de Ocicala, departamento de Morazán. En la parte, ya hicimos un énfasis en la parte anterior, mencionamos lo que es la inseguridad y el ambiente de paranoia que se está viviendo pues en muchas personas. Esto que casi no puede negar, incluso la mayoría de personas que no tienen un auto, tiene que usar el transporte público. Y pues todos andamos con un poquito de miedo, tanto que casi siempre andamos 2 teléfonos, uno de teclas y otro táctil. ¿Por qué razón? Buenas tardes, licenciada y compañeros. En esta tarde, en mi participación, me corresponde hablar como primer punto la formulación de hipótesis en nuestro trabajo de investigación. Como hipótesis general, tenemos que el desempleo es uno de los principales factores en la inestabilidad económica de los habitantes del cantón Aguasarca, municipio de Ocicala, departamento de Morazán. En nuestras hipótesis específicas podemos mencionar la falta de educación superior es uno de los factores que influye en el desempleo.
Como la mayoría sabemos, son pocas las empresas que hoy en día brindan una oportunidad laboral sin antes tener una carrera universitaria culminada o que esté en proceso. Además de ello, muchas de estas también solicitan una experiencia laboral en el puesto vacante o similares a este. Otra hipótesis específica que podemos mencionar es la falta de ingresos para sustentar una familia provoca una mala calidad de vida. Esto tiene relación a lo que mencionaba anteriormente, ya que sin empleo no hay ingresos, y es cuando muchas familias caen en la pobreza. Nuestro enunciado sería: ¿es el desempleo uno de los principales factores de la economía familiar? Nuestros objetivos generales sería identificar los principales factores del desempleo que influyen en la inestabilidad económica de los habitantes del cantón Aguasarca del municipio de Cicala, departamento de Morazán. Y en los específicos podemos mencionar determinar las causas que conllevan el incremento del desempleo y dar soluciones para mejorar la inestabilidad económica de estas familias. Las variables que podemos mencionar es el desempleo y la inestabilidad económica. La unidad de análisis sería la situación económica de los habitantes del cantón Aguasarca del municipio y el departamento antes mencionado. Y como indicadores la economía familiar y la alta tasa de desempleo. El tipo de instrumentos a utilizar en nuestra investigación es la encuesta. A continuación voy a hablar sobre el tipo de investigación. Nuestra investigación es de tipo descriptiva, debido a la magnitud de las variables que conlleva buscar. En este caso podemos mencionar por qué la estabilidad económica depende gran parte del desempleo. Para que me entiendan mejor, voy a explicar en qué consiste una investigación descriptiva. En dicha investigación se busca encontrar el fenómeno ya existente y caracterizarlo en dicha situación. Además de esto, buscar las características más importantes en la población que hemos mencionado. Nuestra población y muestra. La población serían los habitantes del cantón Aguasarca, municipio de Cicala, departamento de Morazán, y la muestra que tomamos son 40 personas al azar de diferentes edades y estatus sociales. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. En nuestra investigación utilizamos el cuestionario. Utilizamos este instrumento para a través de él conocer la polémica abordada en nuestro trabajo de investigación desde el punto de vista de los habitantes del cantón Aguasarca, municipio de Cicala, departamento de Morazán. Hasta aquí llega mi participación. Para finalizar con nuestra presentación, dimos a bien como grupo lanzar lo que era una encuesta a 40 de los pobladores del departamento de Morazán, municipio de Ocicala, que es donde nos hemos referenciado para nuestra problemática. Entre ellas seleccionamos lo que eran 5 preguntas y la primera era de que si considera usted que el desempleo es un factor determinante de la pobreza en el departamento de Morazán. De las 40 personas, 30 consideraron de que sí, 10 consideraron que no. También está que si será la sobrepoblación la principal causante de la pobreza. 35 personas dijeron que sí, 5 consideraron de que no. También está que si afecta la falta de educación superior para la obtención de un empleo a la población del departamento de Morazán. 15 dijeron que sí, 25 dijeron que no. ¿Considera usted que emigrar mejorará su calidad de vida? 30 personas dijeron que sí, 10 dijeron de que no. Y como última pregunta, de que si son los jóvenes los que tienen más posibilidades de conseguir un empleo, 35 dijeron que sí, 5 dijeron que no. La encuesta en sí la lanzamos solo considerando la respuesta de sí y no, para no hacerla un poco extensa. Hay muchas personas, como ustedes saben, ¿verdad?, de que se les dificulta un poco el hecho de expresión, por ende la dejamos solo como respuesta un sí y un no. Como grupo, ya no exactamente en el desempleo en sí como la principal problemática económica en nuestro país, consideramos que es uno de los factores que determinan la economía del país. Todo esto debido a que este es el principal fuente de sustento de muchas familias salvadoreñas, ya que el trabajo se considera una fuente de ingreso para poder solventar muchas de las necesidades básicas que cuentan las familias. Y al no poseer un empleo se vuelve una crisis dentro de la familia y asimismo la inestabilidad económica del país. Todo esto debido a que sus pobladores no cuentan con un ingreso económico y no podrán demandar las diferentes ofertas a las que las empresas cuentan. Y asimismo el crecimiento se verá
como algo lejano dentro del país. Hay muchos factores que determinan, ¿verdad?, o suman más bien a lo que es el desempleo que hay en nuestro país. Como principal factor nosotros consideramos el alto grado de nivel académico, ya que hay muchas empresas que exigen para una plaza de trabajo que sea considerado este nivel académico. Si bien sabemos antes era un poco considerado el nivel de bachillerato, pero ahora en la actualidad lo que más consideran es un nivel académico universitario. Por ello, debido a que no todas las personas tienen la oportunidad de optar por una carrera universitaria, según una encuesta exterior que fue realizada, se determinó que no influye mucho un grado académico de universidad. Esto debido a las capacidades de las personas por sobrevivir y el famoso llamado cuello de algunos puestos de trabajo, donde en muchas ocasiones, ¿verdad?, las personas pueden tener toda la capacidad para poder desempeñar un empleo, pero ciertas empresas tienden a hacerlo a un lado si ya conocen a una persona y darle prioridad a esta. Más sin embargo, no deja de ser el nivel académico uno de los factores importantes de desempleo. Como les repetí anteriormente, el hecho de no poseer recursos económicos limita a muchas personas a que puedan lo que es avanzar en su ciclo universitario. En sí, el desempleo es un factor de la inestabilidad económica que presenta nuestro país. El Salvador, como bien sabemos, es uno de los países con alto grado de desempleo. La sobrepoblación influye en un alto grado de índice de desempleo que presenta nuestro país. Y el hecho de no contar con un grado académico universitario influye en un gran porcentaje. La falta de economía genera que miembros de las familias, como todos sabemos, emigren por un futuro mejor. Más sin embargo, esto causa que muchos de sus hijos, ¿verdad?, creen con una inestabilidad familiar. Ya para finalizar, algunas recomendaciones que nosotros decidimos dar es que el gobierno debe de invertir un poco más en la educación, que se implementen programas de educación que lleguen hasta las zonas más rurales y que al final no sea como un objeto de que puedan decir de que no puede optar por un mejor trabajo o por X trabajo que muchas de las empresas dan a conocer. También que se creen nuevos planes de estudio para mejorar la calidad de la educación. En sí, nosotros como grupo dimos ese como el factor principal, ¿verdad?, del desempleo, pero como todos sabemos, existen muchos más factores, pero es uno de los que más debería de ser considerado. Y esta ha sido nuestra participación.